Hermanos, muy buenos días. Qué gusto verles y saludarles. Sin duda, una alabanza preciosa que me trasladó hace 27 años de mi conversión en el Señor. Y de verdad que gracias por cada una de estas alabanzas que sé que nos centran en nuestra adoración a Dios. Sean todos bienvenidos a la Iglesia Bíblica Amad. En particular, todas las personas que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos a esta iglesia. Somos una iglesia conformada bajo el amor de Dios, bajo el principio de Dios y sobre todo bajo el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Les invitamos a que nos sigan ahí en las redes y gracias por sus visitas, que Dios les bendiga. Esperemos que este día sea muy especial y que Dios pueda tocar sus corazones. Bueno, nuestro invitado, tuve la gran fortuna y bendición de tenerlo como alumno en el seminario, a Jonathan, y ha sido un joven, la verdad, que ha sido muy emprendedor en las cosas de Dios. Como pastor, ustedes verán que hemos invitado a varias personas, varios jóvenes han estado con nosotros, y es algo que me encanta hacer, porque es precisamente como Pablo lo hacía con Timoteo, con Tito, es multiplicarte siempre. Un pastor que no se multiplica, que no capacita, que no invita. Yo no tengo miedo que me quiten el púlpito, créanme que no, jamás. Eso es un don que Dios te da, es algo seguro. Y yo agradezco a cada joven que Dios está preparando para su obra. Yo no soy eterno. Un pastor que no se multiplica simplemente pasó de largo. Pero gracias a Dios por la vida de Jonathan. Él va a compartirnos hoy la palabra del Señor. Y Jonathan, bienvenido, que Dios te use con gran poder y sabiduría. Bienvenido. Démosle un aplauso a Jonathan, por favor. Adelante. Hermanos, muchísimas gracias por la bienvenida. Gracias a todos. Qué increíble alabanza tienen. Me encantó, de verdad me encantó. Y pues es un enorme placer estar con ustedes. Para los que no me conocen, no me conocían, mi nombre es Jonathan, John para los cuates. Ya algunos me habían visto en algunos devocionales, pero no nos conocíamos, bueno, medio conocernos, ¿no? Ahorita en lo digital. Pero es un enorme placer estar con ustedes, el que nos permitan acompañarles el día de hoy. Y mi familia Metanoia y yo les damos las gracias por esta invitación para acompañarnos el día de hoy y poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y pues gracias por la invitación, espero que el día de hoy sea de mucha bendición. Y bueno, antes de iniciar nuestro mensaje del día de hoy, permítanme hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios, así que por favor acompáñenme en oración. Señor mío, Padre mío, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permites pasar juntos como iglesia, Señor, el poder compartir este tiempo contigo, Señor. Te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que se haga presente en este momento, que sea el que guíe el mensaje del día de hoy, que no sea yo, Señor, sino que seas tú, que sea tu Espíritu Santo moviéndose en este lugar, moviéndose en esta reunión, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para que tu palabra pueda penetrar profundamente en nosotros, Señor. Que lo que el día de hoy escuchemos no se quede solamente en nuestra mente como conocimiento acumulado, Señor, sino que podamos practicar, podamos ser hacedores de tu palabra, podamos llevar a nuestras vidas cada una de las cosas que el día de hoy podamos aprender de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo y por la oportunidad que nos das de poder estar juntos en nombre de Dios Jesús. Amén. Y pues bueno, están permítame compartir mi pantalla. En esta serie de una iglesia conforme al corazón de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar de la iglesia y movimiento de consejería de nuestros días. Y ya he titulado el mensaje de hoy Mejor Santificado. Y muy pronto van a ver por qué lo he titulado de esta manera. Pero para comenzar el día de hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las heridas que has tenido que cargar en tu vida? Y todos los que estamos aquí nos vamos a separar. Quizás algunos están pensando en cosas muy específicas, quizás otros dicen no sé, y quizás habrán otros que pueden decir ninguna. Y puedo entender la respuesta de estos tres grupos. Puedo entender por qué respondieron lo que respondieron. Pero hay algo importante que cabe mencionar. No hay persona que no haya sido herida. Todos tenemos heridas en nosotros, quizás cicatrizadas, quizás medio abiertas o incluso hasta infectadas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos corruptos viviendo en un mundo caído.
Y es inevitable que nuestro pecado nos haya lastimado o que el pecado de otro nos haya lastimado. Y sea que te hayas convertido joven o ya grande o incluso creciste en una familia cristiana, no somos perfectos. Y ninguna de las personas que están a tu alrededor son perfectos. Diga, a menos que se hayan hecho novios recientemente, ¿no? Y seguramente sí piensan que su novio o su novia son perfectos. Pero la verdad es que no. Am, y esa imperfección que nos caracteriza provocó que nosotros hayamos sido heridos por nosotros mismos o por alguien más, e incluso es posible que le hayas provocado heridas a alguien más. Entonces, sabemos que eso es inevitable. Todos tenemos asuntos pendientes, y aquel que diga que no tiene asuntos pendientes, ese es un asunto pendiente. Pero sabiendo esto, surge otra pregunta. Cuando nos acercamos a Dios, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Sanación o santificación? Oye, John, pero ¿cuál es la diferencia? Excelente pregunta. Déjame te lo explico. Alguien que está buscando sanación es alguien que sí está consciente de sus heridas y por eso busca sanar esas heridas. Y está consciente buscando terapia psicológica, está en grupos de autoayuda, lee muchos libros de sanación de heridas, de superación personal, motivacionales, y puede que también esté buscando a Dios. Pero el asunto es que está buscando a Dios como una herramienta para sanar, pero en cuanto empieza a sanar esas heridas o cuando crea que esas heridas están sanando, comenzará a abandonar a Dios y quizás podría estar cambiando de conducta, pero todo eso es temporal. Eventualmente volverá al punto de partida porque no hubo una transformación profunda, no hubo una transformación verdadera, simplemente estuvo parchando sus heridas, estuvo usando a veces parches cristianos y el problema es que cuando vuelve al punto de partida, vuelve con todos estos parches encima y ahora sigue corriendo esta carrera en círculos, pero ahora eh, creyendo que es cristiano, es decir, solamente está cristianizado. Y cada vez que da vuelta, regresa a las mismas conductas, pero ahora puede que las empiece a justificar con estos parches. Y es entonces que nos volvemos cristianos superficiales, piadosos de los domingos, eventos de la iglesia, pero el resto de los días podríamos vivir como si Dios no existiera. Por ello es que no se trata de buscar sanación, porque eso nos hace simplemente volver al punto de partida constantemente. Y con esto no estoy diciendo que la psicología no sirva porque tiene muchas buenas herramientas para ayudar al proceso, pero el punto de partida no es nuestro pasado, sino nuestra pecaminosidad. Y lo más importante, necesitamos una vida entregada al Señor. Durante mi infancia y parte de mi adolescencia, una de las personas con las que yo más estaba enemistado, pero enemistado a muerte, era mi papá. Vivía con ese veneno a morir en contra de él. Estaba muy resentido con él por el pasado que tuvimos, por el pasado que tuve con él. Y cuando yo tenía como unos 8 años, mis papás comenzaron a formar parte de grupos de autoayuda que de alguna manera comenzó a brindarles apoyo para ellos restaurar su matrimonio, restaurar la relación con nosotros como sus hijos. Y 2 años después de que ellos empezaron a asistir a estos grupos, con la necesidad de sanar esa herida, yo también empecé a asistir. Y te hablo de con 10 años, 11 años aproximadamente. Y encontré mucho de mí mismo, me hice consciente de algunas cosas, encontré mucho de ese resentimiento y parecía en ocasiones que iba para arriba, pero de repente me daba cuenta que regresaba a lo mismo. El resentimiento parecía irse, pero llegaba un momento en que ese resentimiento regresaba y regresaba y regresaba. E incluso veía el matrimonio de mis papás también ir en esa carrera en círculos. Parecía que iban avanzando, parecía que iban avanzando y de repente, ¡pum!, regresaban al mismo punto. Y eso sucedía en muchas ocasiones a lo largo de todos esos años. Y eso fue un proceso de casi 13 años de estar corriendo en círculos, regresando a los mismos resentimientos, a las mismas actitudes, las mismas conductas, los mismos problemas, una y otra y otra y otra vez, y era bastante desesperante, porque yo me preguntaba constantemente por qué no podíamos avanzar, qué es lo que nos hacía falta, qué es lo que no nos permitía tener resultados permanentes. Y llegué a pensar incluso que así iba a ser toda mi vida, que siempre iba a estar corriendo en círculos y que no había nada más. Y que esa iba a ser mi lucha eterna, hasta morirme. Hasta que finalmente conocí al Señor.
y le entregué mi vida enteramente al Señor, me enamoré del Señor profundamente y hasta entonces, hasta este momento de conversión en que pude conocerlo, en que pude entregarle mi vida al Señor, es que pude ver a mi papá con los ojos que el Señor me había dado. Y finalmente, después de tanto tiempo, después de tantos años batallando con ese resentimiento, finalmente pude perdonar a mi papá porque sabía cuánto el Señor a mí me había perdonado. Y es como lo que el apóstol Pablo dice, eh, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y de esa manera es en que yo entendía esto. O sea, entendía el cómo Cristo a mí me había perdonado y eso me empujó a perdonar a mi papá, porque entonces entendí que el daño que mi papá me había hecho no era mayor que mi pecado comparado con la santidad de Dios. E incluso tuve que reparar muchos de los daños que yo había hecho, que había cometido a mi familia, amigos, etcétera, y pedir perdón donde había necesidad de reparar el daño. Y si hasta ese momento no había honrado a mis padres, entonces ahora tenía que hacerlo independientemente de la actitud de ellos, independientemente de las vidas que ellos estuviesen llevando. Yo tenía que honrar a mis padres, tenía que eh, honrarlos a pesar de sus creencias, porque ellos no estaban muy de acuerdo en este momento con mi conversión. Era yo la oveja que se salió del redil de la religión familiar. Y si antes no había o no sabía cómo era amar a mi prójimo como a mí mismo, era porque no me amaba a mí mismo, porque la fuente de mi estima era yo, era una autoestima. La fuente de mi identidad era lo que yo pensaba de mí. Pero al conocer al Señor y saberme salvo, redimido, aceptado, perdonado, amado por Dios, eso cambió completamente mi identidad porque la fuente de mi identidad y de mi estima ya no era yo, sino ahora era el Señor con quien ahora tengo una relación. Y ahora podía amar a mi prójimo como a mí mismo, porque mi amor propio es ahora reflejo del amor de Dios por mí y puedo reflejar su amor a mí hacia mi prójimo. Pero todo ese proceso, ¿de qué estamos hablando? De sanación, yo creo que es algo más profundo. O sea, es algo más profundo que únicamente sanación. Sí, hubo sanación, pero Dios no se detuvo ahí. Él siguió y hasta la fecha sigue haciendo muchas cosas en mi interior. Entonces, cuando vemos todo esto, ¿qué es lo que marca la diferencia? Y déjenme compartirles este pasaje. Y lo leyeron hace un momento. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me encanta este pasaje. Pero quiero que notes esta parte del versículo. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Conoces esto? Lo has visto antes, lo has escuchado antes, lo has leído antes. Pero, ¿qué viene a tu mente cuando lees esto en la Biblia? Si solamente pasas tus ojos por esta línea sin estar consciente de lo que estás leyendo, seguramente no te has dado cuenta de que esta línea eh, demuestra el poder de nuestro Dios, el Dios que adoramos, el Dios en que creemos, el Dios en el que confiamos, y que al entregarle nuestra vida, este mismo Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Eso demuestra un gran poder, el gran poder de nuestro Dios. Y si somos hijos de Dios, somos hijos de este Dios que es todopoderoso. Y quizás cuando oímos hablar del Dios que levantó a Cristo de entre los muertos y que por el poder de su palabra creó todas las cosas, puede llegar a nuestra mente, entonces es en ese Dios en el que puedo encontrar sanación. Pero esto es algo importante. Escucha esto. Llegamos a Dios con heridas buscando ser sanados, pero Dios nos ha recibido en sus brazos para ser santificados. Y esto es lo que el Señor hizo conmigo, lo que está haciendo conmigo hasta el día de hoy y lo que también está haciendo contigo si le has entregado tu vida al Señor de todo corazón y con una convicción verdadera, con toda la confianza de que el Señor puede hacer esto contigo. Y en esto es en lo que quiero que prestemos atención, en nuestra santificación. Como todo teólogo que se respeta, vamos a definir términos para que podamos entender mejor de lo que estamos hablando el día de hoy.
El doctor Wayne Grudem, en su teología sistemática, define la santificación de esta manera: la obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. ¿Esto qué significa? Significa que ahora que estamos en Cristo, el Señor está haciendo su obra en nosotros en cuanto a que como cristianos progresivamente vamos creciendo, vamos madurando, siendo transformados desde lo más profundo de nuestro ser, siendo progresivamente más libres del pecado, librando luchas en nuestro interior, abandonando pecados que estorban a nuestra vida, para lo que el pasaje también nos dice: ser aptos en toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Es santificación lo que necesitamos. Yo sé que muchos creen que necesitan ser sanados también, pero la sanación viene implícita en la santificación, mas no es nuestra meta principal, e incluso Dios usa esas heridas para su gloria. Pero cuando nuestra vista está verdaderamente puesta en Jesús, en vivir para su gloria, en estar dispuestos a ser santificados, esto es lo que sucede. Porque la palabra de Dios también nos revela que es la voluntad para nosotros esto. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, como lo dice en 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y esto es mucho más grande que solamente buscar sanación, porque estamos hablando de una transformación total de nuestro interior. Jesús no cambia solamente algunos aspectos de tu vida. Él le da un vuelco completamente a tu vida. No te promete una redecoración de tu interior, sino Él hace toda una remodelación de tu corazón y de tu mente. Y es por ello que desde el momento en que le entregamos nuestra vida a Jesús, comienza este camino cuesta arriba, donde el único camino abierto es hacia adelante y no hacia atrás. Jesús comienza a derribar barreras de pecado en tu vida para hacerte cada vez más libre. Él cambia completamente tu mente. Y de hecho, esto es lo que significa el nombre de nuestra iglesia, metanoia. Es una palabra griega que significa cambio de mente y que se traduce como arrepentimiento en algunas versiones de la Biblia. Pero este cambio de mente es el cambio de una mente y de corazón que habían estado siendo esclavos, que habían estado siendo prisioneros, oprimidos por el pecado. Y el Evangelio hace que cambien totalmente en dirección al Señor por obra del Espíritu Santo. Y es lo que hace la diferencia entre ser solo un fanático de Jesús o un verdadero seguidor de Jesús. Pero vamos a dejar ese tema para otro momento. Y por supuesto que nosotros tenemos parte en esto. ¿Cómo? ¿Qué nos toca hacer? Vamos a hablar de estos 3 puntos. La obediencia a su palabra. Así es como alineamos nuestra mente y nuestro corazón con los juicios de Dios, aborreciendo lo que Él aborrece, amando lo que Él ama y viviendo conforme a su voluntad, para estar cada vez más alejados del pecado y parecernos más a Cristo, porque esta es la meta del cristiano. El cielo no es la meta, el cielo es nuestro destino, pero nuestra meta es ser semejantes a Cristo. Y en esta vida no lo vamos a lograr por completo, pero estamos en constante progreso, en constante crecimiento. También hablamos de comunión con Dios en oración y estar en comunión con la iglesia. Por ello es que necesitamos conocer lo que Dios nos ha dicho en su palabra y dejar que nos redarguya, que nos corrija, que nos enseñe y que nos instruya en justicia, como dice este pasaje. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando nos acercamos a la escritura, es para esto, para enseñarnos, para ser redarguidos, ser corregidos, ser instruidos en justicia con este fin, el que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Y yo sé que hay quienes no tienen el hábito de la lectura, pero créanme que es necesario que un cristiano la tenga, porque una iglesia que no conoce las escrituras, una iglesia que no lee, un cristiano que no lee, que no estudia, es un cristiano manipulable, es un cristiano muy fácil de engañar. Y ustedes tienen un excelente maestro como pastor. Yo lo tuve como maestro y la verdad es que mis respetos, aprendí muchísimo teniéndolo a él como mi pastor, así que aprovechen a su pastor. Hace un par de años yo le estaba molestando todas las semanas con preguntas y pidiéndole que revisara mis escritos a ver si no había dicho alguna herejía.
Así que aprovechen a su pastor, aprovechen al gran maestro que tienen. No se conformen únicamente con lo que escuchan los domingos. Escudriñen las escrituras, escudriñen la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos enseña todo lo que Dios ama o aborrece y alinea nuestra mente y nuestro corazón a Él. Por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que también es importante la oración, nuestra comunión íntima con Dios. Sin oración, sin dependencia a Dios, sin estar bien sujetos a Cristo, no podemos hacer nada. Y tanto la oración como el estudio diligente de la palabra de Dios son las dos caras de una misma moneda. Ambas son necesarias para poder llevar a cabo este proceso de santificación, puestos nuestros ojos en lo eterno y no poniendo nuestros ojos en la tierra. Ahora, también nuestra comunión con la iglesia es muy importante y es muy necesaria. Es muy triste escuchar hermanos que dicen que no quieren unirse a una iglesia, que así están bien, o que el ser parte de una iglesia no es para ellos. Pero ser miembros de una iglesia, de una comunidad, de una familia de fe, no es una cuestión opcional. Si Dios en su palabra nos ha dicho que debemos congregarnos, es porque de verdad no solamente es un mandato, sino que Él mismo lo considera importante. Y cuando podemos ver lo que la iglesia es, que no es un edificio, no es un sistema, no es una institución humana llena de jerarquías, sino que es la familia de Dios y que si nos decimos hermanos, no es porque se me olvidó el nombre de la otra persona, sino porque en verdad creo que es mi hermano en Cristo. Y la Biblia constantemente repite estos los unos a los otros. ¿Sabían que los unos a los otros en el Nuevo Testamento se repite por lo menos unas 59 veces? Son 59 veces en 27 libros. Wow, definitivamente es algo importante. Si se repite tantas veces es algo importante. Por la comunión con los santos, la hermandad de la iglesia nos ayuda en este proceso, nos ayuda a no estar solos en nuestras luchas, a distribuir el peso de nuestras cargas en los hombros de nuestros hermanos. Nos exhortamos los unos a los otros, nos cuidamos los unos a los otros, nos procuramos los unos a los otros, confesamos nuestros pecados los unos por los otros, oramos los unos por los otros y estamos conscientes juntos como iglesia de que Dios puede hacer que un ser humano corrupto, un ser humano roto, pueda servirle a Él para hacer maravillas para Él, para que Él se glorifique. Y entendemos incluso como iglesia que nada ni nadie puede darnos lo que solamente Dios puede darnos. El doctor Miguel Núñez nos recuerda todo esto con estas frases. No hay pérdida que su presencia no pueda reemplazar. No hay vicio que su suficiencia no pueda llenar. No hay debilidad que su gracia no pueda fortalecer. No hay dolor que su misericordia no pueda aliviar. No hay tristeza que su gozo no pueda desplazar. No hay herida que su toque no pueda sanar. No hay enemistad que su corazón no pueda reconciliar. No hay interrogantes que su sabiduría no pueda responder. No hay carencia que su provisión no pueda suplir. Y no hay esclavitud que su poder no pueda romper. Tenemos un Dios así de poderoso, así de grande, capaz de todo esto. Por ello es que la voluntad de Dios para tu vida no es solamente sanación, sino santificación. Y si entendemos eso, sabremos que Dios no escatimará ningún esfuerzo hasta verte santificado. Ya pagó un precio bastante alto por ello. Qué más crees que Él pueda necesitar para hacer esa obra contigo? Ninguna. Incluso usará tus heridas y dolor para glorificarse a través de tu vida y santificarte. El ser humano está constantemente evitando el dolor, pero Dios nos dice, oye, tranquilo, no lo evites, abrázalo, porque usaré este dolor para hacerte crecer, para hacerte madurar, hacerte más como Jesús, incluso las heridas de tu pasado, porque a veces, y esto es muy común que llegue a pasar, y es normal, pero hazte consciente de eso. A veces nos da miedo tocar estas heridas, a veces nos da miedo mirarlas, pero Dios también quiere usar esas heridas para glorificarse. Dios no desaprovecha ninguna herida, así que deja que Dios las use. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Muéstralas. No le tengas miedo a mostrar esas heridas. Una herida escondida es una herida que se va a infectar y que
es muy probable que pueda entorpecer este proceso de santificación. Más bien, entrégaselas a Dios para que Dios pueda usarlas y Dios va a decidir cómo va a usarlas. Para esto, ya para terminar, quiero dejarte con una cosa más. En Metanoia nosotros tenemos una pregunta que nos hacemos cada domingo y que está inspirada en Francis Schaeffer. Y nosotros decimos esto. Y ahora que sabemos esto, ¿cómo hemos de vivir? Y esa es una pregunta muy importante cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Y son dos maneras. La primera, y para la que se requiere mucha valentía. Los que me conocen saben cuál es mi salmo favorito, el Salmo 139. Un salmo que nos permite ver la omnipotencia de Dios, su omnisciencia, su omnipresencia. Y me trae dos sentimientos. El primero es seguridad de que Dios me conoce tan, pero tan, tan bien, que sé que puedo confiar en que su voluntad para mi vida es mejor de lo que yo podría esperar. Pero la segunda, y es lo que quiero dejar en tu mente, es que no hay rincón en el mundo, no hay rincón en la existencia donde nos podamos esconder de Dios. Y pensando en esto, es que te invito a que en tus próximas oraciones ores con estos últimos dos salmos, últimos dos versículos, perdón, de este salmo, diciéndole, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, mis iniquidades, perdón, y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. ¿Puedes pensar en las implicaciones de esto al decirle al Señor esto? Es decirle al Señor, entra hasta los rincones más oscuros de mi mente y mi corazón, pon a prueba lo que hay en lo más íntimo de mí y ve todo aquello que no está bien en mí, todo aquello que no te agrada y sácalo de ahí. Y el hecho de que Dios saque la basura de nuestra mente y nuestro corazón implica conciencia, conciencia en nosotros de todas estas cosas, de todo lo que a Dios no le agrada en nosotros y quizás mostrar heridas que estaban escondidas, no para buscar culpables, sino para hacernos responsables de ellas, para que nos redarguya, para que nos reprenda, nos corrija, nos enseñe, nos instruya en justicia con su palabra. Porque ¿cómo va a poder Dios guiarnos por el camino eterno si no somos conscientes del camino malo? Y les digo que orar esto es de valientes porque es aquí donde el Señor va a hacer evidente en ti cosas que no creías que había en ti, cosas que no te habías dado cuenta o cosas que habías estado cubriendo quizás por orgullo o por soberbia, cosas en las que te has equivocado quizás en lo que nosotros en Metano ya le llamamos un lapsus brutus, donde la riega simplemente por ser humano, porque eso es posible. Ninguno estamos exentos de cometer errores. Yo, por ejemplo, no por ser teólogo estoy exento de cometer errores. Al contrario, corro más el riesgo de estar en la tentación de esconder o justificar mis errores. Por eso tengo mentores, tengo consejeros y más importante, a mi familia Metanoia. Ellos saben que tienen la confianza para decirme si me he equivocado, porque no por ser yo el pastor significa que soy infalible, porque antes de ser pastor, soy siervo, soy hijo de Dios, soy redimido por el Señor y un hombre en proceso de santificación. Y también necesito de mi familia de fe. Y me conviene que sepan esto porque así me tienen un poco más de paciencia y misericordia. Pero también soy el primero que debe abrirse honestamente para que Dios me escudriñe, para que Dios me corrija y me enseñe el camino correcto. Por ello es que te invito a que ores constantemente al Señor, pidiendo a Dios que te examine, pidiendo a Dios que te corrija y pidiendo a Dios que te enseñe el camino correcto. Haz de esto parte de tus oraciones y si lo haces de corazón, con convicción, prepárate para lo que sigue porque Dios empezará a hacer una obra muy fuerte en ti. El estarte examinando, el hacerte consciente de muchas cosas y empezar esta cuestión de corrección, en muchas ocasiones es un proceso muy duro porque hay cosas a las que nuestros deseos personales están arraigados y que Dios empieza a soltarnos de esas cosas para empezar a encaminarnos nuevamente hacia el camino correcto. Y parte del prepararte para ello es lo segundo de el cómo hemos de vivir. Y que es encontrar una comunidad de confianza, una comunidad en la que te sientas en confianza de hablar de estos descubrimientos que vienen como resultado de este escudriño de Dios a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestra mente. En donde tengas la confianza de desnudarte emocionalmente, no vayan a haber sorpresas, ¿no? O sea, emocionalmente. Una comunidad en la que donde tengas la confianza
de soltar el peso, de distribuir el peso de tus cargas en los hombros de tus hermanos. Quizás en tu grupo pequeño, quizás con personas de la congregación que son a lo mejor tus hermanos de mucho tiempo, o incluso con un consejero bíblico, el rendir cuentas. Pero no te olvides de la importancia de nuestra familia de fe, porque también son proceso de nuestra santificación. Nos ayudan a todo esto, nos ayudan en este proceso juntos. Y que Dios use tus heridas. No le tengas miedo a que Dios te examine, no tengas miedo a que Dios muestre todas estas cosas que a Él no le agradan en ti, que te haga consciente de esas cosas, eh, y que lo que Él te empiece a mostrar mientras te examina, que sea para su gloria, para la edificación de nuestros hermanos. No huyas de ello, no huyas de estas heridas, deja que Dios las use para tu santificación e incluso para la de nuestros hermanos. No tengas miedo a mostrarlas, a compartirlas, a que Dios las use. Pon tu vista en el Señor, pon tu vista en lo eterno, no en lo temporal, para que no estemos solamente buscando sanación, sino estemos completamente centrados en nuestra santificación, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, transformarnos completamente. No estamos buscando ser sanados para deshacernos de sentimientos o ser sanados de manera temporal. Estamos hablando de santificación, estamos hablando de algo más elevado, de algo más profundo, una transformación completa de nuestra mente, de nuestro corazón, con resultados permanentes y que esto es un constante cambio. Esto va a durar toda nuestra vida. No vamos a ser perfectos, no vamos a alcanzar la estatura de Cristo en esta vida. Estamos en progreso, estamos en este proceso y el punto de esto es ir avanzando. No vamos a llegar a tal perfección, pero sí vamos, la idea es llegar a un porcentaje muy alto de esto, pero eso solamente lo va a hacer el Señor, lo va a hacer su obra mientras nosotros estemos bien asidos a Él, bien aferrados a Él, bien agarrados de Él, conociendo la Escritura en oración y en comunión con la iglesia, en comunión con nuestros hermanos. Y no te olvides de estos dos, cómo hemos de vivir, pidiendo a Dios que nos escudriñe, pidiendo a Dios que conozca nuestro corazón, que nos corrija, que nos enseñe el camino correcto y encontrar una comunidad de confianza en la que podamos distribuir el peso de nuestras cargas. Pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos escudriñe. Vamos a pedirle a Dios que nos permita ser conscientes de estas cosas, que Él use estas heridas que tal vez el día de hoy puedas estar cargando, heridas que a lo mejor has notado que no se han podido ir del todo, y dile, Señor, úsalas, úsalas para tu gloria, usa a lo mejor el dolor que el día de hoy estoy viviendo, úsalo para tu gloria. Y yo sé que tú vas a hacer algo más grande con este dolor de lo que yo podría hacer tratando de buscar terapia psicológica, tratando solamente de buscar grupos de autoayuda. Yo sé que tú puedes hacer de estas heridas algo increíble. Yo sé que tú puedes hacer de este ser humano pecador y corrupto de una obra increíble, una obra magnífica. Así que acompáñenme en oración y vamos a pedirle a Dios estas cosas. Vamos a orar. Padre mío, mi Señor, mi Dios, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias eh, porque sabemos que te haces presente y sabemos que estás con nosotros, Señor. Queremos pedirte, Padre, que nos escudriñes. Queremos pedirte que conozcas nuestros corazones, que nos pongas a prueba, Señor, que entres hasta lo más profundo de nosotros, hasta los rincones más oscuros de nuestra mente, los rincones más oscuros de nuestro corazón, Señor, y que pongas a prueba todo lo que encuentres ahí, Padre. Quizás nosotros no estemos 100% conscientes de lo que tú encontrarás ahí, Señor, pero lo que queremos es entregarte nuestras vidas para poder ser santificados, Señor, para que tú hagas esta obra en nosotros, para que tú hagas esta transformación en nosotros, Padre, esta transformación profunda, no solamente temporal, sino permanente, Señor, con la esperanza de todo lo que vendrá cuando estemos ante tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque el día de hoy estamos conscientes de esta verdad, de que no solamente queremos buscar sanación, Señor, sino queremos buscar verdaderamente santificación. Queremos ser transformados para ti. Queremos eh, ser como tú. Queremos tener este carácter como el tuyo, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos transformes de esta manera, que transformes nuestras mentes, que transformes nuestros corazones, Señor.
que pongamos nuestra vista en lo eterno y no solamente en las cosas terrenales, que podamos ah, tener en nuestra mente que esto es mucho más importante que simplemente resultados temporales, Padre. Que podamos poner nuestra vista también en las cosas que tú amas, que aborrezcamos lo que tú aborreces, que podamos vivir conforme a tu voluntad, siendo agradables a ti, haciendo tu voluntad en nuestra vida, Señor, y que estando lado a lado con nuestros hermanos podamos caminar, podamos correr esta carrera, Señor, que en muchas ocasiones es difícil, porque estamos conscientes que vivimos en un mundo caído y que podemos ser víctimas del pecado incluso de otras personas, Señor. Pero lo que nosotros queremos es poder ser reflejo de tu luz, ser reflejo de tu amor, no solamente a nuestros hermanos en la fe, sino a nuestro prójimo, a todas aquellas personas que tienen necesidad. Habilítanos, Padre, para que podamos compartir tu evangelio, para que esto que el día de hoy nosotros sabemos y estamos conscientes, podamos llevarlo a otras personas que tienen esta misma necesidad, que no, personas que están buscando sanación puedan encontrar santificación, personas que simplemente están buscando tener cambios puedan encontrar la vida eterna, Señor, puedan encontrar esta vida eterna en ti, Padre, que puedan entregar sus vidas a ti y que tú los uses para tu gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que has hecho con cada uno de mis hermanos, con cada uno de nosotros, Señor. Es una obra increíble y magnífica el hecho de que nos hayas tomado como seres humanos corruptos, quizás muchos de nosotros rotos, quizás muchos de nosotros en pecado, Señor, y nos has perdonado, nos has redimido, nos has salvado, nos has amado profundamente, Señor. Y el día de hoy toda nuestra identidad ha cambiado por esta verdad. El día de hoy toda nuestra identidad ha cambiado por lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Queremos ser reflejo de esa obra que tú estás haciendo en nosotros y poder compartir tu evangelio para que otros puedan experimentar esto mismo, Señor, y puedan vivir para tu gloria, Señor. Oramos todo esto en nombre de Teo Jesús. Amén.